Como muchos de ustedes saben, hemos estado desarrollando el tema de la autoridad por todas estas semanas. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo esa autoridad a veces no la podemos ejercer por nuestra desobediencia. A veces es porque las palabras de Cristo no permanecen en nosotros. Y eso es desobedecer sus palabras. Hoy el título que vamos a estar hablando es autoridad subordinada. Y vamos a estar dándole final a este tema, aun cuando me falta muchísimo más que hablar sobre este tema, que lo he encontrado bien fascinante. Déjenme decirles que todo lo que yo enseño, yo también lo he aprendido, lo he experimentado, y como saben los que vieron mi testimonio de la semana pasada, lo experimenté en carne propia. Así que es muy emocionante. Yo realmente le digo a todos mis estudiantes que cuando se encuentren con una dificultad se detengan, estudien sobre el particular. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente cuando Dios nos dice que si tu vida quiere ser transformada, tienes que renovar tu mente, tienes que renovar tus pensamientos, tus creencias. ¿Para qué? Para que tengas una vida diferente, para que haya un cambio en tu vida. Así que hoy vamos a estar dando final a este tema maravilloso de la autoridad, y vamos a estar hablando también cómo esa autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros está subordinada, o sea, está bajo la autoridad de Dios Padre. Así que quiero invitarlos para que vean este pequeño videito que les tengo preparado para ustedes. Así que veamos. Hola, José Daniel. Hola, señora Estela. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Y usted qué está haciendo? Pues mira, yo estoy terminando el último mensaje de la autoridad, que lo voy a dar este miércoles a las 12:30. Pero ¿sabes qué? Me acordé de un salmo que tú mencionaste hace poco. ¿Cuál es ese salmo? Salmo 143:10. Oh, ¿y qué? ¿Cómo dice ese salmo? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿Y qué significa eso para ti? Muy fácil. Y también hay que obedecerle a Dios, porque a todo le va bien. Ok, so al que obedece a Dios, le va bien. le va bien, ¿verdad? Así que hay que obedecer a Dios para que nos vaya bien, ¿ok? Sí, José Daniel es un miembro de la familia de Renacer, y qué hermoso ver cuando los niños aprenden la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra de Dios se la enseñó su mamá y su papá, que están muy dedicados a disciplinarlos en la palabra de Dios. Y como bien dice José Daniel, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Y en nosotros caminar en esa voluntad nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Nos va a guiar en nuestro caminar diario. Hola, Jocelyn, ¿cómo está? Esa preciosura que vieron ahí es el hijo de Jocelyn, la esposa de Darío. Jocelyn dice: hola, abuelita, te estamos viendo con tía Jocelyn. Somos Gaby y Vale. We love you. Qué lindo, Jocelyn. Y fíjense lo hermoso de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque cuando nosotros se lo enseñamos desde pequeño, como dice la misma palabra, el Salmo 143:10, que lo tenemos ahí en la pantalla, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Okay? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y para nosotros entrar en esa autoridad y poderla ejercer,
tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos anima a hacer. ¿Para qué? Para poder vivir en rectitud en nuestra vida. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema del día de hoy, que es autoridad subordinada. Yo los invito a todos los que están sintonizados, que se pueden conectar, que nos pueden hacer preguntas, comentarios sobre este tema, si han experimentado algún suceso en su vida que les lleve a recordar o que aten su experiencia con el tema del día de hoy, pues nosotros aquí estamos bien gustosos de poderlos escuchar. Ahora, aparte de mi conversación que tuve con José Daniel, que fue muy interesante, también viene a mi mente, por ejemplo, cuando un policía detiene a un delincuente, ¿qué es lo que pasa? Este policía tiene la autoridad de detener a esa persona que está infringiendo la ley, por ejemplo, la ley del tránsito. Puede hacer un reporte, pero el policía no tiene autoridad para formularle cargos a ese delincuente. Ya hasta ahí llega su autoridad. Ya después de ahí en adelante cae en la autoridad judicial, ¿no? Tiene que ir a la corte y entonces allá ellos le formulan cargos. Otro ejemplo de autoridad subordinada es el del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, y según la Constitución de Estados Unidos, no puede declararle la guerra a ningún país extranjero. No puede por sí mismo. Él tiene que pasar su decisión de ir a la guerra al Congreso, que consta de la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, y entre ellos acuerdan si se van a ir a la guerra o no. Luego de esto, entonces es que el presidente firma la declaración de guerra. ¿Ok? So, por más autoridad que pueda tener el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que es mucha, bastante, aún así no puede declararle la guerra a ningún país extranjero. Y esto es un ejemplo bien claro de lo que quiero decir como autoridad subordinada. ¿Ok? Porque si no sería un totalitarismo o un comunismo, y nosotros gozamos de una democracia, y eso es una de las cosas hermosas de la democracia. Pero asimismo Dios ha establecido unas autoridades, ¿verdad? Que Romanos 13 nos habla muy claro de esta regla, de este principio. Dios ha establecido unas autoridades y dice que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios mismo y hay que respetarlas. ¿Ok? Así que nosotros podemos ser cristianos y tenemos una autoridad delegada por Dios, pero aún esa autoridad que Dios nos ha dado está subordinada a otras autoridades. ¿Ok? Y esto es bien importante recalcarlo y entenderlo así y aceptarlo, porque no es lo mismo entender que aceptar. Tenemos que aceptarlo también. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ejercer nuestra autoridad en alguna situación particular en nuestra vida. Podemos decir, bueno, Dios me ha dado a mí autoridad y yo la voy a ejercer. Yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios, yo quiero gobernar, yo quiero controlar esta situación y voy a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, nosotros ejercemos la autoridad, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿No? Quiero traer la justicia de Dios a mi vida, pero no pasa nada. Y a veces es que no es justicia lo que Dios quiere que tú traigas a tu vida, sino su misericordia, ¿verdad? Entonces ahí mi autoridad queda subordinada
a la voluntad del Padre. Porque yo digo, ok, según mi pensar y mi deseo, yo quiero ejercer la autoridad y yo creo que ejercer la autoridad es que esto cambie y ¿verdad? Y nos ponemos así como bien firmes en nuestras decisiones. Pero de pronto lo que Dios quiere es que nosotros establezcamos su misericordia en la situación. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que detener, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mando de orden, hay una jerarquía de orden aún dentro de la autoridad establecida por Dios. Y créeme que esto, tú sabes, a veces nos choca a nosotros porque estamos bien convencidos de lo que se tiene que hacer, de la forma en que se tiene que hacer, del tiempo. El tiempo es, a veces decimos, no, este es el tiempo de hacerlo, pero a veces dice Dios, no es el tiempo apropiado. Y así nos pasamos. Ahora, fíjense que de acuerdo a este Salmo 143:10, tenemos que nosotros hacer la voluntad del Padre para que esa rectitud se establezca en nuestra vida. Y fíjense en una cosa, ahí es donde viene la palabra sumisión. Sumisión. O sea, yo puedo querer y yo puedo desear y estoy en todo mi derecho de establecer mi autoridad, ejercer mi autoridad. Pero en esa autoridad subordinada yo tengo que saber que mi autoridad también incluye la sumisión a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es mayor que mi voluntad, como la voluntad o la autoridad del Congreso sobre la autoridad del presidente. ¿Ok? A ver si me entienden, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y en ese momento yo me acuerdo de la sumisión que tuvo Jesús en el momento de ir él a la cruz. Porque fíjense, sumisión quiere decir docilidad, humildad, mansedumbre. Es una palabra bastante grande. Quiere decir que cuando nosotros no estamos practicando la mansedumbre, ¿en qué estamos? En el enojo. Porque mi voluntad no se está haciendo, porque mi autoridad no se está estableciendo o no se está respetando. ¿Ok? Sumisión es mansedumbre y es la misma que Jesús mostró al ir en la cruz. Obediencia, fidelidad. ¿Y fidelidad a qué? Primeramente, fidelidad a Dios. Y segundo, fidelidad a las autoridades establecidas por Dios. Porque como dije la semana pasada, nadie está por encima de la ley, de la autoridad, de las autoridades establecidas. Y la mayor autoridad, pues naturalmente, es la autoridad de Dios. Sumisión también es cuando nosotros acatamos las órdenes de una persona que tiene más autoridad que nosotros. Y fíjense que lo opuesto a esto es rebeldía, ¿verdad? Es rebeldía, desobediencia, deslealtad. Y Dios a nosotros como hijos de Dios no nos ha llamado a ser rebeldes a las autoridades establecidas por Dios mismo, aunque no nos gusten. Y así otro ejemplo bien fácil que les puedo dar es que la mujer está subordinada a la autoridad del hombre, del esposo. Una esposa está subordinada a su autoridad, a la autoridad del esposo. Y como yo atiendo personas, mujeres que tienen problemas domésticos, de violencia doméstica, yo le aconsejo a ellas, cuando tú no te puedas someter a la autoridad de tu esposo, porque a la misma vez él no está sometido a la autoridad de Dios, sométete tú a la autoridad de Dios.
¿ok? No te puedes someter a la autoridad de tu esposo porque es violento, es abusivo, pues sométete a la voluntad de Dios y qué es lo que Dios te dice, ¿ok? En algunos casos ha surgido que la esposa saca de conclusión que es divorciarse, que es no permitir más abuso o poner límites. Bueno, pues si ese es lo que tú sientes que Dios te ha dicho, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada caso es muy particular y cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, Dios te habla, Dios te guía. Si eres una hija de Dios o un hijo de Dios, su mismo espíritu que habita en ti te va a mostrar cuál es su voluntad. Hay veces que la mujer dice, no, yo me quiero divorciar. Ok, ¿tú crees que eso es lo que Dios quiere que tú hagas en este momento? Dicen, yo creo que no. Ok, pues sométete a la autoridad de Dios. Y entonces, ok, pues de pronto es establecer límites, ¿right? Entonces, es bien importante nosotros saber, entender y aceptar este rango de autoridad, este mando, esta jerarquía, ¿ok? Que Dios sí te ha dado autoridad, pero Él está por encima de la autoridad que a ti te ha dado. Y fíjense que cuando Jesús fue a la cruz, ¿no? Él acató la autoridad del Padre. ¿Por qué él tenía que ir a la cruz? Porque había un propósito. Había un propósito. Y ese propósito le daba toda la autoridad a Dios de permitir, a Dios Padre, de permitir que su Hijo fuera a la cruz. Y era el perdonar nuestros pecados. Y era de esa forma. ¿Ok? Recuerden que Jesús mismo le pidió al Padre que si él podía pasar esa copa de él de sufrimiento, que lo hiciera, pero que al final fuera su voluntad, que fuera su autoridad. ¿Ves? Y recordemos también, tenemos por aquí en Mateo 28, 18, que anteriormente, ¿verdad? No, bueno, esto fue después de Jesús resucitar. Dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso fue las últimas palabras de Jesús. O sea, Jesús mantuvo su autoridad hasta el final. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero en un momento determinado, se vio como que él perdió la autoridad. ¿Ok? Y ese es el punto que yo quiero recalcar en el día de hoy. Hay veces que pareciera como que nosotros no estamos caminando en autoridad. Porque si se recuerdan también, a Jesús le dijeron, cuando él estaba en la cruz, que lo encontramos en Mateo 27:40, dice, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios y desciende de esa cruz. O sea, en ese momento se puso en duda la autoridad de Jesús mismo. ¿Ves? Porque él lo había dicho con autoridad. De hecho, todas las personas estaban diciendo que él hablaba con mucha autoridad diferente a los sacerdotes de aquel tiempo. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Yoli me dice, adelante en el Señor, hermanita querida. Gracias, Yoli. Así es. Tenemos que seguir adelante. Ahora, en ese momento donde Jesús estaba haciendo, se podría decir entre comillas, se le estaba desafiando la autoridad, él sabía que no, que su autoridad permanecía, pero que él estaba sumiso. O sea, su voluntad, su autoridad estaba siendo subordinada a la autoridad del Padre. En nuestro tiempo, en este año 2022 que estamos, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, en muchas ocasiones. Hola Beatriz, ¿cómo están? Buenas tardes, hermosas. Gracias por ese tema. Gracias, Beatriz. Es un tema bien importante y es importante que lo entendamos y lo aceptemos.
En ese momento Jesús estaba aceptando la voluntad del Padre, la autoridad del Padre. En nuestros tiempos, nosotros podemos ejercer la voluntad de Dios, ¿verdad? Podemos estar ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado. Pero si después de nosotros hacer esto, y decir, Señor, pero esta es tu voluntad lo que yo estoy haciendo, debemos de detenernos y entender una cosa bien importante. Cuando no se está haciendo mi voluntad, se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Cuando mi voluntad no se está ejerciendo, mi autoridad no se está ejerciendo la autoridad y la voluntad de Dios, porque su dominio está por encima del nuestro. Entender y aceptar esta realidad no es nada fácil. Y créanme, porque yo lo he experimentado. Ahora, como dijimos la semana pasada, eso no quiere decir que tú has perdido autoridad, que ya tú no eres una hija de Dios, que tú lo estás haciendo mal, que tú tienes la culpa para que tú te llenes de vergüenza. No, es sencillamente que Dios tiene otro plan. Dios está ejerciendo su autoridad por encima de la tuya. ¿Ok? Y esto no es para que tú te decaigas ni te desanimes en tu caminar cristiano. Porque de repente hay algunos cristianos que dicen, bueno, no, pues si Dios no quiere, pues, ok. Es como así como una resignación, así como a las malas, ¿no? Pero no entran en sumisión, que ahí es que hay una leve diferencia entre sumisión y resignación, ¿no? Beatriz nos dice, así es, hágase su voluntad así en el cielo como es en la tierra. Y fíjense que ese orden que puso Beatriz es el correcto, que se haga su voluntad así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. Es su voluntad traída a la tierra, del cielo a la tierra. Y eso es lo que Dios nos ha mandado hacer. Jesús no se bajó de la cruz porque era voluntad del Padre que permaneciera allí. ¿Ok? Hay muchas veces en nuestra vida que no se hace nuestra voluntad. No salimos de situaciones, no salimos de un matrimonio, no salimos de un trabajo, porque es difícil, porque pensamos, sentimos en el Espíritu que es la voluntad de Dios que permanezcamos allí. ¿Ves? Eso quiere decir no bajarnos de la cruz. Porque a veces esto es bien delicado, estoy tocando fibra que puede haber mucho dolor, pero hay veces que el no bajarnos de la cruz en este momento es porque es el momento que no es el indicado, ¿ves? Y tenemos que tener mucho cuidado en bajarnos de la cruz en un momento equivocado. ¿Okay? Es muy delicado esto, pero bueno, hay que siempre tomar decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. También este tema me trae a memoria un pasaje que lo encontramos en Hechos 5, del 38 al 39. No, mejor dicho, es el pasaje donde está el centurión, creo que es el 5, sí, Hechos 5, donde este centurión va a donde Jesús y le dice que un siervo de él, un criado de él está enfermo, ¿verdad? Y le pide que lo sane.
Entonces Jesús le dice, ok, vamos allá. Y el centurión dice, no, porque yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con tu palabra sé que él se va a sanar. ¿Ok? Quiere decir, él le dijo, sí, en Mateo 8 del 5 al 13, por eso no lo pongo en pantalla porque es bastante larga esta cita, pero lo pueden buscar y meditar en este contexto. Dice, el centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. ¿Y qué fue Jesús lo que le contestó? Que él nunca había visto tanta fe en Israel. De cierto les digo que nunca he visto tanta fe en Israel. O sea, fíjense en cómo el reconocer la autoridad tiene que ver mucho con nuestra fe en Dios, en que Dios está gobernando nuestra vida. Ok, no se está haciendo mi voluntad, pues se está haciendo la voluntad del Padre. Ok, no es fácil, pero tenemos que llegar a esa conclusión si queremos vivir en una vida en paz, en armonía y tener una vida en abundancia. Hace poco estaba escuchando también de un gran predicador que yo escucho, que si nosotros no respetamos nuestros límites cuando tenemos 20 años, y si no los respetamos los límites tampoco cuando tenemos 30 o cuando estemos casados, o pues cuando lleguemos a los 80, si es que llegamos, o a los 60, vamos a tener unas vidas miserables, ¿ok? Porque Dios es el que gobierna nuestra vida y Él es el que establece los límites en cooperación con las autoridades que Él ha establecido aquí en la tierra, ¿ok? So, si un joven a los 15 años quiere manejar y no puede porque eso es un límite, pues va a tener y sigue en esa conducta, cuando llegue a los 40, a los 50, va a ser un adulto miserable porque no acepta los límites impuestos por Dios, impuestos por las autoridades terrenales. Así que vemos aquí cómo este centurión reconoció la autoridad de Jesús como una autoridad espiritual que podía brindarle salud a su siervo. ¿Ok? La reconoció. Sin embargo, este centurión no lo aceptó. ¿Por qué? Porque no se convirtió. Hasta donde yo sé, no se convirtió. Entonces, uno puede aceptar una autoridad, pero no aceptarla. Reconocerla. Perdón, tú la puedes reconocer, pero no tienes necesidad o no es obligado el aceptarlo. Y ahí es donde venimos nosotros los hijos de Dios. Nosotros reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida y nosotros la tenemos que aceptar. Y digo tenemos, porque si no lo hacemos, vamos a tener unas vidas miserables, vamos a vivir una vida totalmente en rebeldía y ante eso no vamos a tener paz y tampoco gozo. ¿Ok? Por lo tanto, Dios dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ok? So, si hay una autoridad del gobierno que a ti no te parece, ¿qué dijo también Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Tenemos que respetar las autoridades. So, tenemos una autoridad, pero esa autoridad está subordinada a otras autoridades que están por encima de nosotros. ¿Ok? Algo bien, un dato bien importante, que a nosotros haber salido del reino de las tinieblas nos hemos trasladado al reino de la luz. Y el reino está dirigido por un rey. Nosotros, si estamos en el reino de Dios, estamos dirigidos por un rey. ¿Ok? Ese es nuestro Padre Celestial y Él es el que establece las normas, Él es el que establece las leyes, los principios y hay que obedecer.
enséñame a hacer tu voluntad y guíame a tierra de rectitud. ¿Ok? Así que se nos ha ido muy rápido el tiempo en el día de hoy y como les dije al principio, esto es un tema que tiene muchísimo más que ofrecernos a nosotros y cuando nosotros lo entendemos, lo reconocemos y lo aceptamos en nuestra vida puede cambiar, puede cambiar. Así que nosotros aquí en Renacer estamos para ayudarlos. Dios dice en su palabra también que tu vida será transformada por la renovación de tu mente. ¿Ok? So, si tú quieres cambios en tu vida diaria, en tu carácter, en tu familia, necesitas comenzar a renovar tu mente, tus pensamientos, tus creencias. Y si necesitas ayuda, aquí nosotros estamos para ayudarte. Le quiero notificar que nosotros también damos consejería online, por teléfono, por internet. Así que si están y me están escuchando de lejos, quizás de otro país, de otro estado o de otra parte del mundo y desean y necesitan hablar con alguien, nosotros estamos aquí en la mejor disposición para ayudarlos a ustedes. Le daremos la palabra de Dios, que es la palabra que puede transformar su vida, renovando su mente, sus pensamientos. Así que nos pueden llamar, los teléfonos están apareciendo en pantalla y recuerden, no están solos. No están solos, ¿ok? Aquí estamos para ayudarlos y recuerden que Dios quiere transformar su vida siempre para bien. Así que los dejo, hasta la semana que viene. Nos vemos, que Dios los bendiga.